Aloha, soy Adrián Bernabeu y estás escuchando Bitcoinismo. En esta ocasión tengo el gran honor, la gratitud, la felicidad de tener aquí a Forte. Forte es un bitcoiner cubano que conocí pues por Twitter, por algunos grupos de Telegram y demás. Y yo hice un pequeño grupo cuando iba a ir a El Salvador en el que, bueno, le llamé Adopting Bitcoin Spanish People o algo así, o Spanish no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero básicamente era para juntar a ciertas personas que hablaran español y que fueran a viajar a, a El Salvador y que pudiéramos pues conocernos más allá del propio evento, ¿no? Pues si íbamos a comer o si, no, pues para saludarnos y demás. Y Forte fue una de las personas que entró a este grupo y a partir de ahí, pues me entró como más curiosidad de decir, wow, viene un cubano, no sé exactamente todas esas historias sobre Cuba, sobre la situación de Cuba. Tengo, o sea, a mí personalmente, no sé si te pasará a ti también, pero a mí me crea mucha curiosidad. O sea, me llama mucho la atención saber sobre la situación pues, política, económica, social, ver la realidad de ese país y qué mejor que hablar con un cubano bitcoiner sobre eso, ¿no? A pesar de que ya iba a haber otra casuística, otra realidad en El Salvador, que también era súper interesante para mí, pero obviamente, pues si ya podía también saber y aprender sobre Cuba, pues mejor aún, ¿no? Yo ya venía dándole vueltas para conocer a Forte allí y bueno, sin duda fue una revelación total compartir con él, escucharle. Es un tipo culto, es un tipo con escucha activa, muy sabio y con mucha inquietud y curiosidad. Pasé con él prácticamente todos los días que estuve allí en El Salvador. Bueno, fui unos días antes en los que él no había llegado aún, pero desde que llegó y nos conocimos, estuvimos prácticamente todo el tiempo juntos. Y me dejó prendado, la verdad, me dejó cautivado por completo, y no solo por su belleza, no, es broma, pero aparte porque era muy buena gente. Entonces, entre todo lo que pasó por allí, no pude hacerle la entrevista en persona y ahora he tenido la ocasión de hacerse la distancia, pero ha sido un poquito diferente, porque ya me avisó de que no había buena conexión, de que iba a ser complicado hacerla desde Cuba y demás. Yo, bueno, imaginaba que habría ciertos problemas de conexión y de rapidez de Internet, ¿no? De la velocidad que pueden tener allí. Pero bueno, al final se fueron pasando los días y no lo hicimos en persona. Ahora lo hemos conseguido hacer a pesar de las dificultades. Ya vais a ver cómo nos cuenta, pues, cómo es la situación de Cuba, qué pasa con Bitcoin allí, por qué hay tantos problemas, cómo ha ido sucediendo los hechos y qué es lo que están construyendo allí alrededor de Bitcoin y cómo les ha cambiado la vida, pues Bitcoin en concreto, a algunos cubanos de momento y a muchos más que vendrán. Muy buena, Forte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Bitcoinismo. Hola Adrián, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Para quien no te conozca, Forte, eh, ¿quién eres y cómo conociste Bitcoin? ¿Cómo llegó Bitcoin a tu vida? Bueno, ahora mismo soy uno de los cofundadores de la comunidad Cuba Bitcoin, que es una comunidad que empezó siendo una comunidad educativa en lo que es el tema de Bitcoin, no solamente explicarlo filosóficamente, sino también entenderlo técnicamente. Y prácticamente en este espacio de Bitcoin, pues bueno, se conoce por este trabajo que se está haciendo en Cuba, que le estamos ahí dando bastante duro con la intención no solamente de educar a las personas, sino también de lograr en mi isla, en mi patria, una economía circular sobre Bitcoin, porque consideramos que pudiera traer
o que puede traer cambios bastante significativos en lo que es la sociedad cubana, en lo que es la población cubana, por supuesto también elevar el nivel de vida de los cubanos, y bueno, por ahí un poco va esta historia. 2017 fue que Genial. ¿me escuchas bien? Te he perdido un Ok. poquito. De hecho, vamos a ir ahondando en algunas de estas cosas, pero para avisar a quienes nos están viendo que seguramente se vaya a ir cortando habitualmente. O sea, vamos a estar. De hecho, ya hemos intentado hacer esta grabación ayer y no pudimos. Antes de empezar, cuenta fuerte qué es lo que pasa. O sea, para quien no tenga ni idea, ¿por qué no puedes tener una conexión normal? ¿Cómo es la situación en Cuba para tener conexión a Internet? ¿Y cómo estás haciendo ahora mismo para que podamos estar hablando? ¿Qué has tenido que liar para que podamos estar hablando? Bueno, yo creo que de las primeras historias de Internet o de redes, yo creo que está la famosa historia aquella de CENET, que no eran más que redes privadas que se conectaban y formaban redes bastante grandes. Y por allá por el 2017 es que Cuba empieza a tener Internet, lo que es, vamos a decir, el sector privado, los particulares empiezan a tener Internet un poco masivamente. Empiezan a existir los parques Wi-Fi por donde se llaman autogar. Autogar es un servicio en el cual puedes tener internet en tu casa, y creo que la velocidad más rápida en autogar viene siendo como unos 4 megabytes por segundo. Es decir, mientras para otros países una velocidad normal puede ser de 10 megabytes, 15, 20, pues bueno, nosotros con mucha suerte, 4 megabytes, ahora mismo yo estoy con una velocidad de 2 megabytes, y bueno, y el costo lo que es el costo del internet para un cubano promedio puede ser alto. Y bueno, no, luego vienen los datos móviles, que sí se ve una mejora en cuanto al estos servicios. Bueno, que normalmente en el día a día se tiende bastante difícil poder utilizarlo, y también viene siendo pésimo. Es decir, no es solamente el hecho de que tal vez tengas dinero y puedas pagar un plan un poco más caro y listo, resuelve el problema del internet, sino que se vuelve bastante tedioso y bastante difícil este tema en Cuba. Así que todos aquellos todos los trabajadores que son freelancers, que están emprendiendo desde las redes en Cuba, bueno, también son un poco héroes porque tienen este problema adicional, y bueno, también intentan por todos los medios hacer su trabajo, así que a mí me parece una cosa súper interesante. ¿Cuál es el coste aproximado de este Internet? Para que se hagan una idea la gente que nos está escuchando, cosa, precio medio, salario medio y coste habitual de tener conexión a Internet. El costo habitual, es decir, un salario promedio en Cuba está aproximadamente entre los 4.000 CUP, 5.000 CUP. Hoy el dólar está a 278, hoy estamos a 24 de noviembre. Dije 278, creo que es 272, 274. Eso, realmente al no haber un mercado, un exchange donde se puedan medir exactamente los precios, pues él viene fluctuando, ¿no? Pero viene siendo entre 265 y 278 aproximadamente. Para hacer un cálculo un poco más fácil, si consideramos que el dólar estuviera a 250 CUP, es decir, pesos cubanos, estaremos analizando que un cubano, que el salario promedio de un cubano estaría entre los 8, 12 o 20 dólares, que son los cubanos que ganan un poco más. Un paquete de Al internet mes. al mes, sí, al mes. Un paquete de internet, voy a ver por aquí mismo los datos para no pecar, para no tener brecha de error. Y bueno, lo que se conocen como los planes combinados, que son los planes de datos móviles, pues bueno, se me está cargando y no termina de cargar el servicio. Fíjate, estamos hablando de el servicio por redes móviles normales, ni siquiera es un servicio, está ahí dando vuelta. Bueno,
llegó a cargar, ni siquiera un servicio de datos móviles, y en ocasiones puede ser lento. Bueno, 600 megabytes más 800 megabytes de 4G, más 15 minutos, más 20 SMS, vienen siendo 110 pesos cubanos. Siendo 3.5 gigabytes más 35 minutos de llamada más 40 SMS, 250 CUPI, el que las personas casi siempre utilizan es 3.5 gigabytes más 4.5, que vendrían siendo unos 8 gigabytes más 75 minutos más 80 SMS, 500 pesos cubanos. El problema muchas veces no viene siendo el costo, que para algunos cubanos sí es costoso, sino muchas veces viene siendo la velocidad. Es decir, que aunque tengas el paquete, que aunque tengas la tecnología, aunque tengas el teléfono, te es muy difícil a veces por datos móviles, pues no se puede resolver ciertas tareas. Imagínate un programador que tenga que descargar una actualización que solamente cuente con datos móviles, es decir, cuántos días se puede dedicar para ello. Y Pero no es un problema por incluso de lo la que has dicho, velocidad. Forte, por lo que has dicho, Forte, has dicho 500 pesos cubanos y has dicho que el salario medio está aproximadamente en 400 y pico. O sea, es No, en más. 4.000 y pico. Es decir, que sería Ah, en como un 4.000 y 10%. pico. Sí, vendría siendo un 8, un 10% prácticamente el salario promedio en Cuba. El detalle De no es, acuerdo. no es muchas veces ni el costo ni la velocidad, sino muchas veces la estabilidad. Es decir, puede ser que estés conectado y simplemente estés descargando un paquete o estés descargando algo que necesitas y de momento hay un corte de internet por unos segundos, puede ser que lo pierdas todo y bueno, de nuevo. Es decir, yo llevo descargando una actualización para mi teléfono de 3.7 gigabytes y llevo prácticamente 2 días en ello. Así que es bastante complejo. Recuerdo, recuerdo que me contaste cómo hacías para ver un vídeo de YouTube. ¿Cómo haces simplemente para ver un vídeo en YouTube? Exacto. Una manera que nosotros estamos utilizando incluso para compartir información buena, información interesante, información educativa de, de algunos bitcoiners de habla hispana, es nosotros descargamos el video de YouTube y después eso lo compartimos, es decir, descargamos el video en ciertos horarios que el internet está un poco más rápido y después lo vemos de manera offline. También ese material, pues, a través de memorias USB lo compartimos. O sea que a lo mejor puedes estar una noche entera para descargar un vídeo de YouTube y a la mañana siguiente ya tienes el vídeo y lo puedes ver offline. ¿Es correcto esto? ¿Es así o como lo hacías, no? Es lo normal, es lo normal. Guau. Pues a mí me parece súper interesante tu historia y vamos a ir andando poco a poco, pero para que la gente se ubique también, a Forte lo conocí en El Salvador. Tuve la suerte de poder estar unos días allí con él. Eh, Forte parece ser que también tuvo la suerte de poder ir a El Salvador y me gustaría, si te parece bien, que contemos cómo conseguiste ir, porque a mí esa historia me dejó atrapado. O sea, yo no imaginaba que alguien sin conocerte pudiera hacer ese tipo de favor o no sé ni cómo llamarlo. Me gustaría que lo contaras tú mismo para que la gente pudiera hacerse una idea de lo que es la comunidad Bitcoin y lo que puede suceder. Bueno, realmente estar en El Salvador fue algo bastante, yo creo que interesante, educativo. Es bueno viajar porque ves las otras realidades, te inspiras, tienes muchas ideas. Y realmente yo estando en El Salvador simplemente no me lo creía, no creía que estaba en ese país. Para mí estaba eh, en una realidad virtual, estaba en La Habana con algún casco de realidad virtual. Y también todo este proceso fue gracias a un proof of work, que no es un proof of work personal, es un proof of work de equipo. Es decir, Cuba Bitcoin para nada es fuerte solo. Detrás de Cuba Bitcoin hay varias personas, incluyendo ahora mismo 4 administradores, los cuales están haciendo también un excelente trabajo, tanto delante de cámaras como detrás de cámaras, es decir, tanto el trabajo educativo que se está haciendo, que las personas ven como otro tipo de trabajo, otro tipo de gestión que muchas veces pues queda en el anonimato, pero que están haciendo excelente. Y estos son Marcos Aurelio,
que es Bitcoin Base Londres, que es Vitalium y que es Catria, que ellos están haciendo un excelente trabajo. Gracias a ese Proof of Work que se lleva haciendo hace más de un año, pues en Cuba no existía una comunidad que no solamente tocara el tema filosófico de Bitcoin, sino también que lo tocara técnicamente, que lo explicara técnicamente y que solamente estuviera enfocado en Only Bitcoin. Y gracias a ese Proof of Work, pues bueno, otros Bitcoiners de otros países empezaron a verlo. Tuvimos la dicha de que una de las personas que ha apoyado muchísimo a Bitcoin Lake, pues también viera el trabajo que estaba haciendo Cuba Bitcoin. Y bueno, entre los 4 administradores se decidió que, bueno, vamos a mandar a Forte a esa misión. Pues bueno, me tocó ir a mí. Igual estoy seguro que cualquiera de los otros 4 administradores hubiera ido y también. Yo creo. Ok, déjame apretar los cables. Adrián, disculpa esto del internet, madre. Es una cosa que. No, bueno, es normal, o sea, Bueno, es parte de... También lo hace real, o sea, es lo que hay, es la realidad de las cosas. pues ¿ya me ves bien? Sí. Oye, pues te decía que, pues bueno, los administradores se decidió que fuera Forte. Y bueno, con respecto al proceso de visado, el cubano tiene ciertos problemas a la hora de conseguir una visa, ya que puede ser considerado posible inmigrante, pero al ser una solicitud del Ministerio de Turismo gracias a Adopting Bitcoin, pues no tuve ningún problema a la hora de la visa en lo que es el consulado del Salvador en Cuba, la embajada del Salvador en Cuba. Pues me trataron muy bien, son muy profesionales, atienden muy bien y realmente pues me sentí muy satisfecho con el servicio y la atención que ellos me brindaron. Lo interesante de esto es que una persona con la que nosotros no habíamos interactuado, con la que lo llegué a conocer en El Salvador, es decir, verlo a él, conocerlo y quién era, pues bueno, fue ahí en El Salvador. Y lo interesante es que una persona de la cual no conoces, de la cual nunca has interactuado, pues bueno, tiene ese detalle. Quiero ayudar a Adopting de Bitcoin Cuba, creo que Adopting Bitcoin puede ser un buen espacio donde ellos se pueden nutrir de muchísimas ideas. Y bueno, realmente infinitamente agradecido con esa persona por ese detallazo y también conocerlo, pues, ¿qué te voy a decir? También muy inspirador y yo creo que muy bonito. Yo creo que en el transcurso de la entrevista vamos a indagar más en esta parte, pero bueno, te dejo aquí que guíes este espacio. O sea, es increíble para que la gente se haga una idea. O sea, en Guatemala hay una comunidad que se llama Bitcoin Lake y hay una persona que Forte no conocía en persona y no conoció hasta que llegó a El Salvador. Le pagó todo el viaje sin conocerle, simplemente para que Forte pudiera ir a El Salvador y hablar sobre Bitcoin Cuba y todo esto. O sea, a mí me parece increíble que pague, pues, eh, bueno, más de $1.000 para que Forte pueda salir del país, cuando eso también es otra cuestión diferente. O sea, la cuestión de salir del país es diferente a tener el dinero para salir. Que eso también es curioso, ¿no? Que la Embajada de El Salvador te apoyara en este caso para que pudieras salir, ¿no? El consulado. Se va cortando un poco, pero bueno, antes de hablar más sobre Bitcoin Cuba y todo eso, quiero que la gente se haga una idea de cómo está Cuba, porque a veces tenemos una imagen que puede que no sea real. Siempre oímos noticias, siempre oímos historias, etcétera, pero yo hasta que no me contaste tú de primera voz cómo vivís y cuáles son las circunstancias y cosas concretas, anécdotas concretas también que me contabas sobre tu situación, pues no pude hacerme una idea real de lo que está pasando. O sea, que me gustaría que contaras pues cosas que tú has visto de diferencias una vez que has salido, porque claro, El Salvador es un mundo diferente,
pero el mundo en otros países, no sé, en España también es diferente, en Estados Unidos es diferente, en África podría ser diferente, pero Cuba tiene una cosa, yo creo que lo diferencia de todo el resto de países y quiero que cuentes lo que tú consideras que es especial o que lo hace distinta o que las circunstancias lo hacen diferenciarse de toda la vida que hay fuera de Cuba. Bueno, lo primero es que Cuba es mucho más que esa mulata salsera, que ese ron y que ese tabaco, que es el mejor del mundo. Cuba tiene más que eso, Cuba tiene una historia fortísima y yo creo que una heroicidad del pueblo cubano increíble. Yo considero que hay héroes cubanos y el cubano de a pie es un héroe pues que la tiene que inventar, es decir, con un salario muy bajo, con precios exorbitantes y con situaciones muy difíciles y con carencias de todo tipo, pues la tiene que inventar, tiene que mantener, no sé, una familia de 1, 2, 3 hijos, tener un hijo en Cuba es un acto heroico y es muy difícil. Y bueno, ¿y cómo llegamos? Yo creo que lo primero es cómo se llega a esta situación. Un poco resumiendo la historia, en 1959 triunfa la Revolución Cubana, triunfa Fidel Castro. En el 62 se implanta un bloqueo económico, comercial y financiero a la isla de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos con el fin de ahogar al gobierno cubano naciente en aquel entonces. Y bueno, realmente es un bloqueo económico que lo único que ha hecho es afectar cada vez más al pueblo cubano. Cuando tal vez muchas personas me dicen, no, pero yo no veo el bloqueo, no existe el bloqueo. Mira, no puedo usar muchos servicios como Binance, como Heiser Phone, como Bitfinex, no puedo usar ni Visa ni Mastercard dentro de Cuba. Es decir, cubano dentro de Cuba, pues prácticamente no tiene derecho a Internet, que es algo que Bitcoin cambia completamente. Es decir, antes de Bitcoin, métodos de pago para cubanos dentro de Cuba muy complicado. Después de Bitcoin, pues bueno, ya los cubanos empezamos a tener voz en un mundo donde realmente, pues todo el mundo, casi todo el mundo puede acceder. Es decir, Bitcoin logró en menos tiempo de vida lo que el sistema bancario tradicional no pudo lograr, que es justamente que un cubano pudiera tener acceso a un sistema de pago internacional. Entonces, a partir de 1959, dadas ciertas circunstancias y dadas ciertas diferencias entre el gobierno cubano y Estados Unidos, el gobierno cubano decide acercarse más al gobierno de Rusia, dado ciertas condiciones, pues también decide tener un carácter socialista o comunista y, por supuesto, a partir de ahí, economía centralizada, el sector privado como que no tuvo mucho espacio y, bueno, una serie de cosas que realmente lo que hicieron fue depauperar cada vez más la economía, que no había una dirección económica correcta, además de las sanciones que existían a raíz del bloqueo, que por supuesto, actualmente afectado es al pueblo cubano. Finales del 2021, antes del 2021, antes de caer en esta medida, el salario promedio cubano era de unos 20 segundos. Explico un poco la situación de Cuba, es decir, en Cuba habían dos monedas. Estaba el CUP, que es el peso cubano, y el CUC, que el CUC no es más que, vamos a decir, un aval, un papelito, en el cual, por ejemplo, Adrián me manda $100 a mí y me dicen, mira, estos $100 no puedes comprar con estos $100 en las tiendas, puedes comprar en esas tiendas con CUC. Es decir, Adrián me manda $100 a mí y yo los llevo al banco y él me cobra ciertas cosas. Vamos a decir que no por uno, me da a mí un billete de 100 CUC. Y por supuesto el banco se queda con el dólar, que realmente es el que vale. El otro, pues simplemente es un papel que dice que nosotros estamos comprometidos a que este papel tenga un respaldo en las monedas internacionales, en las internacionales. Pero entonces En ese entonces, solamente existía para las remesas, es decir, cuando siempre que venía dinero fuera del país, ¿no?
o sea, cuando entraban dólares al país, se cambiaba directamente por ese CUC que vosotros recibíais. ¿Es correcto eso? Exactamente. Habían unas tiendas, le decían tiendas de divisas. Voy a repetir que creo que se cortó un poco. Había unas tiendas que le decían tiendas recaudadoras de divisas, las cuales exactamente los artículos que lo vendían en CUC. Ojo, un, un CUC era igual a 25 CUP, es decir, al cubano le pagaban, por ejemplo, 400, 500 CUP, que eran los pesos cubanos, y en las tiendas te veían los artículos que a nivel internacional, pues bueno, más o menos tenían ese precio, pero estamos hablando de que para le costaba 25 veces el precio, ¿no? que aparecía en las tiendas recaudadoras de divisas. Entonces, en aquel entonces, el nivel de vida, por supuesto, era bajo, aún así las personas lograban acomodarse, y en aquel entonces el salario promedio en Cuba era de unos 400, 500, 600 pesos. Tal vez las personas que más ganaban eran 1000, 1500, que vendrían siendo unos salarios entre 20 CUC, si hacemos el cambio, a unos 40 CUC. Tal vez los que más ganaban 60 CUC, pero no era algo realmente común. Es Entre decir, el 20 y salario. 40 dólares, que es lo mismo que los CUCs. Exactamente. También habían personas, por supuesto, que ganaban 10 CUC o 250 pesos cubanos. En el O sea, 2021, 10 en plena dólares. pandemia, sí, en 2021, en plena pandemia, se decide hacer un reordenamiento. Ojo, mientras estábamos con el CUC, estaba la ilusión aquella de que un dólar era igual a 25 pesos cubanos. Es decir, no había mercado cambiario, no había Forex para las monedas de Cuba. Había un mercado, vamos a decirlo, un black market, un mercado negro, pero realmente la tasa oficial era de 25 pesos cubanos por un CUC o un dólar. Y eso, por supuesto, era completamente, eso es una ilusión, que la llegamos a ver después de esta medida. En el 2021, finales del 2021, enero del 2022, pues se decide hacer un reordenamiento monetario en el cual iban a haber un aumento de precios, pero también iba a haber un aumento de salario, y la idea teóricamente era que el nivel de vida de la población aumentara. Aún así, en plena pandemia, con déficit fiscal, con déficit, yo creo que de todo, de medicinas, de alimentos, en fin. Una situación bastante compleja, y bueno, aún así se decide tomar esas medidas económicas, los cuales los salarios promedios se iban a elevar, de esos 500 UP se iban a elevar a 4.000, 5.000 pesos cubanos, es decir, prácticamente era un X3, un X4 del salario promedio que había entonces en aquel. Pero bueno, se toma esa medida y por supuesto pasa lo que todos sabemos que puede pasar cuando hay un aumento de salario, sin embargo no hay un aumento de producción, ese aumento de salario realmente no está respaldado, y es que bueno, viene una inflación extremadamente grande. El CUC, que estaba respaldado por las divisas extranjeras, pues se elimina con la idea aquella de solamente vamos a tener una sola moneda, como el resto de los países. Es decir, yo tengo un país, solamente tengo una sola moneda. Se elimina el CUC, pero se crea una nueva moneda, que es el MLC. Es decir, ya yo no te voy a dar un papel que te diga que este billete es igual a 100 CUC o a cantidad de dólares americanos. Así que ahora, porque para mí me va a ser más sencillo y fácil de manipular, pues esos dólares que te van a mandar, yo te los voy a poner en una tarjeta, en una cuenta, y todo va a ser completamente virtual. Entonces ya el Vale, vale. CUC se Espera, elimina. espera. Espera, Jorge. Para entender esto. O sea, había dos monedas, CUP, CUC. El CUC era igual que un dólar, el CUP es el peso, está aproximadamente
en 400 y pico, me dijiste, 400 a, o sea, 25 a 1, 25, Exacto. 25 a 1, y cuando dices que eliminan el CUC, que es igual al dólar, ¿cómo es esto que acabas de contar de que los salarios suben? O sea, ¿por qué los salarios suben? ¿Cómo hacen para multiplicar eso en tanto porcentaje hacia arriba? O sea, ellos, según ellos, hacen un estudio de, vamos a decir, de mercado y de acuerdo a las capacidades, a los títulos que tiene una persona, pues de ahí sería la escala salarial. La escala salarial para Se corta fuerte. No te escucho. de 3.500, si no me equivoco, y un salario Se ha promedio en Cuba cortado. de 4.050 pesos. Ok, No repito te he de nuevo. escuchado, no te he escuchado nada, perdón, Forte. Desde que te he hecho No, la no, para pregunta, nada. prácticamente no te he escuchado. No, no te preocupes, para nada. Te decía, antes del reordenamiento, salario promedio 400, 500 CUP. Viene el reordenamiento, los económicos que dirigen el país, pues hacen cierto estudio donde, de acuerdo a los títulos que tengas, de acuerdo a tu capacidad, lo que hagas, lo que produzcas, pues tu salario aumentaría y pasaría Pero de esos solo en los 400. puestos relacionados con el gobierno, entiendo, ¿no? O No, sea, no, por no, para ejemplo, nada. médicos. No, no, para nada. Era un aumento salarial general. Sí, por supuesto, de aquellos salarios, de aquellos puestos de trabajo, eh, que trabajan directamente con el gobierno. Pero, ojo, la mayoría del empleo en Cuba trabaja directamente con el gobierno. Es decir, el sector privado ¿Cuánto realmente porcentaje aproximadamente no tengo trabaja para ahora el mismo, gobierno? no tengo ahora mismo el porcentaje. Más o menos, aunque no sea correcto aproximadamente. O sea, la mitad, un 60 o un 70%. Bueno, mira, según unos datos que estuve viendo por aquí del Ministerio de Economía, el 72% de los cubanos trabajan para el Estado, mientras que un 27-28% lo hacen de forma privada. Es decir, el sector estatal tiene bastante, según los datos del 2021, el sector estatal es el que más masa de trabajadores ocupa. Entonces, como te decía, existe un aumento de salario. Pero espera, espera, Jorge, Y por una pregunta, una pregunta. O sea, el mayor porcentaje de la gente trabaja para el gobierno, pero quienes no trabajan para el gobierno y de repente a esa persona que tiene un empleado, alguien que trabaja para, o sea, yo soy, por ejemplo, empresario, entre comillas, porque no sé exactamente cómo funcionan las empresas allí, pero si yo tengo una tienda o algo así y tengo un empleado y tengo que subirle el sueldo 5 veces, 10 veces, ¿cómo hago para pagarle esos sillón? A lo mejor no recibo esa cantidad habitual. O sea, es un poco loco, ¿no? bueno, ahí realmente hubo un aumento de salario, hubo un aumento de los precios de los productos y sí, Ah, de me acuerdo. imagino que hayan, o sea, han O sea, todo se habido, acomodó, claro, los precios y sí, sí, todo exactamente. de acuerdo. Es decir, aumento de salario, pero también aumento de precios. Un aumento de precios que ha seguido aumentando y ha seguido aumentando y ha sido catastrófico, porque estamos hablando de que solamente se hizo un reordenamiento. Es decir, no es que a medida que aumentara el valor del dólar, que vamos a llegar allá, eh, pues se hicieran otros reordenamientos o se ajustara el salario del cubano, ¿no? Es decir, un solo ajuste de salario, el precio va a llegar allá y bueno, y el cubano cada vez más pobre. Sin embargo, en el sector privado, dependiendo de qué sector privado sea, pero por ejemplo, es común que una persona que trabaja en una cafetería, fíjate la disonancia, es común que una persona que trabaja en una cafetería, que sea un empleado, que sea un camarero, eh, pues no es difícil que gane más que un médico, que gane más que un cirujano en Cuba. Entonces, por eso muchos profesionales dejan de trabajar para el Estado y bueno, van para el sector privado, aun cuando eh,
lo que hagan pues no tenga que ver directamente con su carrera universitaria. Estamos hablando no solamente de recién graduados, estamos hablando de licenciados, de ingenieros, de máster, de doctores. Es algo bastante triste. Es decir, que en lo que te gusta, Wow. que para lo que tú estudiaste, pues simplemente no puedas trabajar como te gustaría, porque, pues bueno, porque tienes que vivir, tienes una familia que mantener y hay una realidad bastante dura a la que tienes que afrontar. Permiso. Y me hacías la pregunta del CUC ahorita, y un poco conectando eso, es decir, suponte, tenías una cuenta de CUC, suponte que tuvieras 100 CUC, y después del reordenamiento, esos 100 CUC se multiplican por 24, es decir, que tendrías 2.400 CUC, pero suponte que hubieras dejado esos CUP ahí tranquilo, que no los hubieras cambiado, no los hubieras sacado del banco. Teóricamente, esos 2.400 pesos cubanos eran igual a 100 CUC o a 100 USD. Ha habido una inflación tan grande a partir de que se tomó esa medida que el peso cubano con respecto al dólar americano ha aumentado más de 10 veces. Es decir, que aquello que te representaba 100 dólares americanos, hoy por hoy te vienen representando menos de 10 dólares americanos. Entonces la pregunta es, ¿y esos 90 dólares que faltan ahí, dónde están? ¿Quién los ¿Eso desapareció? en qué plazo de tiempo? ¿En cuánto tiempo? Estoy hablando de menos de 2 años. En menos de Un 2 plazo de tiempo. años por 10. De los precios Sí. y un dividido entre 10 del poder adquisitivo de la gente. Es una Es locura, ¿eh? decir, que antes con el CUC, aún con la dualidad monetaria, aún con esa ilusión, el cubano está ganando 20 dólares, tal vez un poco menos, 16 de salario promedio. Y hoy por hoy el salario promedio de un cubano al precio del dólar está entre los 8, 12, tal vez 16, 20 con suerte, pero su salario promedio viene siendo de unos 8, 12 dólares. Claro. Y, ¿y dónde entra Bitcoin entonces en todo esto? ¿Cómo, cómo cambia la situación o cuánto de importante es Bitcoin en Cuba? Yo creo que Bitcoin cada vez va a tomar más y más protagonismo. Ahora mismo Cuba está en un proceso de bancarización, en el cual se intenta que las personas no, prácticamente el uso del cash, que era muy usado en Cuba, ha disminuido y va a disminuir cada vez más. Recuerdo la canción de Cryptocurrency que dice: vengo del futuro y no hay dinero en papel. Bueno, yo creo que Cryptocurrency estuvo en Cuba y vio la situación, porque es verdad que no hay dinero en papel, las colas en los cajeros son enormes y solamente puedes sacar alrededor de 15,000 pesos por día, que es algo alto para un cubano, pero cuando uno lo saca en dólares, pues viene siendo poco. Bitcoin, yo creo que un poco entró masivamente, más que Bitcoin, yo creo que el mundo cripto entró masivamente con la llegada de Internet. El cubano tenía muchos deseos de emprender, muchos deseos de invertir su dinero, ya que en Cuba había un sector privado que estaba naciendo, pero que tenía muchas trabas, un sector privado que realmente no tenía un mercado donde ellos pudieran, por ejemplo, un mercado mayorista, donde ellos pudieran comprar los productos a, a un precio lógico, un precio cómodo para ellos después venderlo en sus mercados minoristas. Y es un sector privado naciente que tiene muchísimas dificultades. Entonces el cubano ve en la posibilidad de los negocios de Internet, ve una manera para poder invertir, para poder hacer dinero, para poder ganar dinero. Y bueno, entran muchísimas criptos, muchísimos Ponzi, muchísimas estafas. Y yo creo que todos empezamos por ahí, cayendo en eso, porque
había poca información, aunque había internet, estamos hablando de que no era accesible, de que no era rápido y que era difícil filtrar realmente la información válida, la información que realmente te aporta a una información de un criptoinfluencer que estamos hablando que puede tener fama, que puede tener pegada, como decimos acá en Cuba, pero que realmente como que no te está aportando mucho. Entonces, Bitcoin para los cubanos o para algunos cubanos viene siendo una reserva de valor. Estamos hablando de que el ejemplo que nosotros ponemos para que el que esté dentro del mundo Bitcoiner entienda la realidad cubana es que si hubieras comprado Bitcoin en los $69,000, aun cuando Bitcoin hubiera bajado a los $16,000, estamos hablando de precio, a los $16,000, en ese momento, aun cuando Bitcoin hubiera bajado a los $16,000, hubieras hecho un cambio a pesos cubanos, tendrías más pesos cubanos que si simplemente hubieras holdeado CUP. Es decir, que si hubieras guardado esos CUP, pues no, hubieras ganado más con Bitcoin. Es decir, una locura. Estamos hablando que muchas personas en otros países... Tal cual. Sí, O sí, sea, sí, de sí. verdad, o sea, tendrías más en el Más momento pesos cubanos. que estaban en 69.000. O sea, qué locura es eso. Tendrías más cuando cayó a 15.000 dólares que cuando estaba en 69.000 en pesos cubanos. Wow. Eso sí Sí. que es una protección contra la inflación igualmente. Madre mía, qué locura. Y yo creo que poco a poco los cubanos entienden mejor las cualidades de Bitcoin, entienden mejor el poder de la descentralización y por qué Bitcoin y por qué no otras. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando de USDT, pero hasta el momento creo que no ha pasado. Pero ¿qué pasaría si mañana Tether pues decide congelar, no sé, ciertas direcciones o ciertas cuentas que ellos crean que sean de cubanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese Podría entonces? hacerlo. Y lo interesante es que prácticamente todas las criptomonedas son censurables. Imaginemos Ethereum. ¿Qué pasaría si el día de mañana, o sea, Vitalik como que le meten presión y dicen, no, estas cuentas, estas direcciones que son de Cuba, pues hay que censurarlas? O sea, ¿cuánto realmente aguantarían otras criptomonedas la resistencia de la censura que realmente aguanta Bitcoin? Entonces, yo creo que es una sola solución. Lo considero así. Y Y vosotros entendéis muy bien de la censura, porque realmente sí que tenéis un montón de censuras de todo tipo. O sea, me contabas también, no sé si es el momento de contarlo, ¿no? Porque a lo mejor tiene sentido que lo hablemos más adelante, pero sí me gustaría que contaras en algún momento, pues, pérdidas de libertad de expresión o muchas otras censuras que pueden haber en Cuba. Entonces, esa característica de Bitcoin de resistencia a la censura es súper importante. yo realmente creo que en lo que es la parte política, nosotros en lo que es la comunidad Cuba Bitcoin tenemos ciertas reglas y tenemos ciertas ideas. Y por ejemplo, una de ellas, y te explico un poco lo que es la sociedad cubana, y, y el cubano es muy abierto, el cubano eh, lo podríamos decir hasta como muy amigable, muy sociable. Es decir, por ejemplo, en Cuba, que me siento muy feliz de ello, de que en Cuba no va a pasar, o no creo que pasen, ciertas cosas como en la India, que bueno, se divide India y Pakistán justamente por un problema, o decían que el problema era religioso, cuando yo creo que realmente había otros problemas, pero bueno, la justificación fue, por ejemplo, religioso, y el cubano, en ese sentido, yo creo que es muy abierto, es decir, un cubano por la mezcla, por la idiosincrasia que tiene, perfectamente puede estar, vamos a decir, tener tres religiones, puede ser, no sé, masón, palero o abalao, puede, por ejemplo, cubanos católicos conviven perfectamente con los cubanos protestantes o de otras ramas del cristianismo. Y yo creo que en Cuba hay hay muchísima religión, yo creo que hay muchísima espiritualidad. Incluso hay una frase que me encanta que dice: el cubano cree en todo y no cree en nadie. Y, y creo que en esa parte hay muchísima
creencias religiosas, hay muchísima aceptación religiosa. Yo creo que no solamente yo te tengo que tolerar, sino que yo tengo que aceptar que tú tengas el derecho de creer en lo que tú creas y defender lo que tú quieras en tu espacio. Es decir, si mi espacio yo defiendo ciertas cosas y tú tienes tu espacio y defiendes otras cosas diferentes, pues bueno, tú lo defiendes en tu espacio, yo lo defiendo en el mío y hay respeto. Y creo que eso es muy importante. Y también te hablo, por ejemplo, del movimiento LGBTI, de la comunidad LGBTI en Cuba, que yo creo que han defendido sus derechos ante situaciones durísimas, situaciones fortísimas al inicio de la revolución. Hasta me da un poco de pena saber que ese tipo de cosas pasaron en mi país, de campos de concentración de personas que eran homosexuales, porque simplemente no estaban acompañados con los preceptos revolucionarios, o eso no era el tipo de hombre que debía ser un hombre revolucionario. Y hubo personas, Wow. sí, hubo personas en esas condiciones que sufrieron. Sin embargo, poco a poco, yo creo que con mucha fuerza de dicha comunidad, mucha resistencia y mucha espiritualidad y mucha fe, esas personas han logrado tener un espacio dentro de la sociedad cubana que me parece que tienen todo el derecho del mundo de ser feliz y de defender lo que ellos crean y de mostrar su amor, porque yo creo que no hay nada más lindo que tú mostrar tu amor y defender tu amor. Y pues bueno, ya hay bastante aceptación hacia esos sectores. Sin embargo, te estuve hablando de religión, te estuve hablando de libertad sexual, pero lo que es el tema político es un tema tan difícil, tan complicado. Si uno entra a ciertas comunidades de cubanos y ves que hablan de política, ves que es un tema muy complicado en el cual nosotros no nos ponemos de acuerdo. Yo digo como una especie de chiste que eso fue un chip que a nosotros nos quitaron en algún momento de la historia. ¿Sabes cuál momento? Fue un chip que nos quitaron y que a partir de ese momento es muy complicado hablar de política y debatir de política en Cuba. Por lo tanto, como vemos que son temas tan complicados y que son temas que realmente lo que lograrían fuera la desunión de la comunidad, entonces nosotros simplemente nos concentramos en debatir sobre Bitcoin filosófica técnicamente. Si tú quieres ver la parte política, que lo vea. A nosotros no nos importa, nosotros respondemos por lo que nosotros decimos y hacemos, no por lo que otras personas consideren o analicen o lo quieran ver. Y entonces tenemos ciertas reglas como no religión, no política, y bueno, por supuesto, no chicos, no Web3, no blockchain, ¿no? Pero bueno, estos son los estatus de la comunidad Cuba Bitcoin, que nosotros no tocar un tema político, porque realmente consideramos que no sería ni bueno para la comunidad, realmente crearía ciertos conflictos de intereses que para nada son buenos para la comunidad de Cuba Bitcoin, solamente nos concentramos en esta parte técnica, Pues filosófica, educativa y por supuesto de emprendimiento y de cómo Bitcoin puede cambiar la realidad del cubano. ahora te voy a preguntar más sobre Cuba Bitcoin, pero quiero preguntarte más sobre lo que acabas de comentar en dos aspectos. Uno de ellos, o sea, ¿crees que realmente no se habla sobre política porque no os pongáis de acuerdo? Porque en realidad yo creo que en todo el mundo la gente no se pone de acuerdo. O sea, aquí en España también hay conflictos políticos o diferencias políticas. Cualquier persona que habla puede tener diferencias políticas con otras personas, pero ¿crees que realmente existe esa libertad o la posibilidad de cambio político y por eso directamente se acalla? Y por otra parte, la segunda cuestión que has comentado también, eso de no shitcoins y tal, me gustaría que dieras tu perspectiva sobre Bitcoin en diferencia a otras criptos, que también es una cuestión que aquí también se confunde, pero quiero que des tu visión sobre eso. Bueno, estamos hablando de Cuba, un país con carácter socialista, comunista y con un único partido. Entonces yo creo que esa respuesta te la pudiera decir como que sí, hay ciertas personas que se han opuesto al gobierno
que han tenido una posición abierta completamente al gobierno cubano y, por supuesto, han sido censurados, han sufrido, incluso algunas han sido apresadas. El tema político en Cuba es un tema bastante complejo y realmente no hay una tolerancia de debate. Es algo que yo creo que indiscutiblemente va a cambiar. Yo creo que va a cambiar en algún momento. Pero yo sigo con el precepto de que muchas veces la libertad está dentro de ti. Yo creo que muchas veces la libertad está dentro de ti y que hay cadenas sociales, económicas, políticas que son una realidad. Pero yo creo que primero, para tú sentirte libre, la libertad tiene que nacer dentro de ti y después vas a encontrar una vía para, si no eres 100% libre, ser un poquito más libre que ayer. Entonces, yo creo que una de esas vías justamente es Bitcoin. Yo creo que una de esas vías justamente es Bitcoin y yo lo veo como un cambio social muy fuerte que puede ocurrir en la sociedad cubana siempre y cuando el cubano entienda, porque Bitcoin está ahí. Bitcoin está ahí. Nosotros tenemos ahí Bitcoin, pero si el cubano no lo entiende, si el cubano no sabe cómo utilizarlo y cómo poder explotar ese poder, pues es como, digamos, me dan un arma, sin embargo, yo no sé usar armas. Es decir, en algún momento cuando estuve en el servicio militar sí usé armas, pero ese no es muy fuerte. El fuerte mío es programación. Entonces, no sé, si me das un cañón, por ejemplo, o un tanque de guerra, yo no sé manejar tanques de guerra. Entonces, no sé utilizarlo, ni tampoco sé pilotear un cohete. Lo mío es programación. Entonces, creo que exactamente pasa lo mismo con Bitcoin. Tenemos un Armagedón, tenemos un buque insignia, tenemos una herramienta increíble que jamás ha visto la humanidad, pero si no lo sabemos utilizar, pues no podemos exprimir al 100% esta excelente herramienta de libertad. Puede Permiso. ser una herramienta mucho más poderosa, en este caso algo programado, como puede ser Bitcoin, que un arma que se dispara, ¿eh? Puede cambiar mucho más las cosas un software que una bala. Oh. Fix the money, fix the world. Así que realmente yo creo que es un cambio increíble, increíble que va a haber la humanidad en los próximos años. Con respecto a lo que me Pues preguntas de Bitcoin y cripto, sí, y considero también quería que, que también, Forte, me gustaría que lo enlazaras en cierto modo, porque lo hemos dejado un poquito a medias, lo que comentabas. Aquí en Europa se habla muchísimo sobre las CBDCs y el dinero que van a hacer los estados, el dinero programable, ¿sabes? El dinero de los bancos centrales, pero claro, en Cuba ya ha pasado eso, ya lo habéis tenido y lo hemos dejado como a mitad, no sé, nos hemos desviado un momento. Así que si puedes hacer esas diferencias contando cómo ha sido ese dinero digital cubano, cuál es la diferencia también con Bitcoin y con las otras criptos, así lo enlazamos todo. bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y yo creo que vamos a decir que los cubanos estamos privilegiados en tener una CBDC, yo creo que antes de muchos países, aun cuando a esta no se Cuando le sois nombre. pioneros, ¿no? Sí, yo creo que somos pioneros. Yo creo que somos pioneros en CBDC. Y el MLC para mí es una CBDC y estamos hablando de que la CBDC sería un control bastante fuerte hacia la población, pero creo que realmente ese control lo estamos viendo en Cuba. Es decir, en algún momento, o bueno, todavía lo hay, que es una crisis de combustible. Por ejemplo, con tu tarjeta magnética tenías que pagarlo y no podías comprar más de X litros de combustible al día, aun cuando tú tenías que hacer una cola inmensa, tenías que pasarte de la noche otro día, incluso podía ser que la cola fuera de varios días porque no había suficiente gasolina, no había suficiente combustible ni petróleo para todo, y solamente podías comprar una cantidad limitada. Entonces yo creo que con respecto a la CBDC es el control total de alguien que va a decidir cuánto puedes comer, cuánto puedes comprar, qué es lo que deseas que compre, cuánto deseas que tú gastes. Entonces, como que no creo que sea un dinero libre, ni un dinero bueno, ni un dinero que tenga características.
Porque si alguien puede controlar esas cosas, esas facetas de tu dinero, o según tú que creas que es tu dinero, pues no creo que sea tu dinero. Creo que es el dinero de alguien más y este te está permitiendo, pues, gastarlo en lo que él considera correcto. Entonces, yo creo que Bitcoin, pues Bitcoin cambia. Había hace poco un pool de minería que decía que no iba a aceptar transacciones de Cuba, Rusia o de China y realmente había, yo creo que cierta preocupación en ese espacio, pero yo creo que realmente no es importante. Yo creo que mientras el poder esté en los nodos, en esa Raspberry Pi pequeñita, con poco procesamiento, pero que sea capaz de repetir, de transferir, de replicar esas transacciones para que los mineros las puedan confirmar. Yo realmente pues no me siento con miedo porque sé que la descentralización está ahí y está haciendo un papel increíblemente bueno. Algo que creo completamente diferente de nosotros comparar Bitcoin con criptos o con shitcoins, porque caeríamos en muchos temas. ¿Cuántos nodos completos tiene tu shitcoin? ¿Realmente es escalable? ¿Realmente porque hay muchas shitcoins aquellas que te dicen Bitcoin es ese dinosaurio, Bitcoin pues no resuelve el problema el trilema de la blockchain, Bitcoin puede ser descentralizado seguro, pero no es escalable? Y lo primero yo creo que es un problema yo creo que de conocimiento técnico. Y yo creo que hay comunidades cubanas, para ponerlo más en el caso de Cuba, que son buena gente, que son chéveres, que también están haciendo un buen papel, pero yo creo que le falta este conocimiento técnico para decir, caramba, ¿por qué Bitcoin sí me da todas estas cosas que yo estoy diciendo de libertad, de no censura, y mi shitcoin no? Yo creo que ahí lo que falta más que conocimiento filosófico es un conocimiento técnico. Entonces, pues de Bitcoin pudiéramos estar hablando muchísimo: resistencia a la censura, descentralización. Ojo, Bitcoin no es escalable en capa 1, no está diseñado para eso, está diseñado para ser seguro y descentralizado. Yo creo que cosas tan simples, pues muchas veces no son entendidas por todos. Entonces, los cubanos también hemos sufrido bastante con shitcoin y realmente, pues mira, si lo quieres ver como algo para especular, felicidades, pero no me intentes vender esa shitcoin como ese dinero que va a cambiar el mundo, ni que me va a dar libertad, ni que es completamente descentralizado, porque realmente no lo es. Realmente no lo es. Y yo creo que es algo muy interesante porque antes los cubanos, incluyéndome, que consideramos que Bitcoin sí está bien, pero me hace falta, no sé, pasar por TRX, por BNB, por otras redes para poder transferir valor de manera instantánea, porque tengo que esperar con Bitcoin 10 minutos o tengo que esperar más y son altos. Y yo creo que hay algo muy interesante, es que cuando surge Cuba LNP2P, a partir de, o sea, es una comunidad cubana de intercambio a partir del bot LNP2P creado por Francisco Calderón, un venezolano, para la comunidad Satoshi Venezuela, y que los Además cubanos llevan nos la vemos a... camiseta, ¿no? Llevan la Sí, camiseta de... Sí, enséñala, que no se ve. déjame bajar un poco. Este es el logo de la comunidad cubana, de Cuba LNP2P. Y yo creo que los cubanos nos hemos hecho dueños de ese bot y lo hemos defendido y por supuesto lo hemos defendido por el hecho de que nos ha solucionado muchísimas cosas. Empezando un intercambio seguro descentralizado sin KYC. Es decir, si nosotros caemos en un punto, es decir, los cubanos 2017, Internet empieza un poco la gente a utilizar criptomonedas. ¿Y de qué manera yo intercambio criptomonedas? Pues bueno, había grupos de intercambio, por ejemplo, en Facebook yo voy a hacer un grupo que se llame Compraventas de Criptomonedas y ahí cualquiera puede subir y decir, yo soy Adrián Bernabeu, voy a vender 100 USDT por X cantidad de pesos cubanos, este es mi número, llámame, y puede en ese proceso existir una estafa. Entonces era difícil, o sea, sí se hacían intercambios de esa manera, pero era complicado. Después surgen un poco más las comunidades de intercambio, donde las personas se conocían y había como un poco de, mira, yo conozco a él y yo respondo por él, y
tú conoces a este, bueno, pues hagan el intercambio, pásale tú primero porque yo a él lo conozco, pero a ti no te conozco. Y entonces un poco surge de esa manera, pero eso no es escalable. Cuando estamos hablando de que hay miles de miembros, eso no es escalable. Después surgen las comunidades VIP, donde tenías que, en ocasiones tenías que pagarle al administrador y tenías que mandarle tus datos al administrador, tu carnet de identidad, tu foto, y eso tampoco muchas veces no es seguro, porque si yo tengo acceso, por ejemplo, a tu foto, a tu carnet, de alguna manera que yo te he dicho, vamos a hacer un intercambio, yo te mando mi foto y tú me mandas tu foto, y cuando nos mandemos eso, pues hacemos el intercambio, pues mira, ya yo me quedé con tu foto, perfectamente yo puedo hacer un perfil falso tuyo, entrar a una comunidad, subir tu foto y estafar, ¿no? Entonces, como que ante esos problemas, pues surgen plataformas de intercambio, pero estas plataformas son centralizadas, te pedían KYC, y bueno, sí realmente es una evolución de los métodos de intercambio, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si estas plataformas el día de mañana, cualquier elemento, cualquier persona que tenga cierto poder, le dice a los creadores de esta plataforma, necesito el KYC, necesito los datos de los clientes tuyos, ya que tú tienes un KYC, pues necesito esos datos. O sea, imagínate que el dueño de esa plataforma diga, pues no voy a dar esos datos, pues mira, no sé, puedes cumplir sanción o puedes pasar con prisión por simplemente interferir con cierta eh, investigación. Entonces, son plataformas que son censurables y estamos hablando de que es mi dinero, de que es mi privacidad y de que con mi dinero, teóricamente, yo debo hacer lo que yo quiero. Entonces, surge la comunidad Cuba LNP2P a través del bot de intercambio LNP2P, y es algo muy interesante porque muchas personas, incluyéndome, que antes teníamos que pasar por otras redes para hacer intercambios rápidos, pues en Bitcoin, utilizando la red Lightning, solucionamos eso. Y estamos hablando que estamos haciendo intercambios sin KYC, intercambios muy rápidos. Hay veces hay veces no, uno se demora más escribiendo, hola, ya liberé los satoshis, que realmente lo que le llega al vendedor. Es decir, es una herramienta muy buena. Sí, para que se hagan una idea fuerte, o sea, yo voy a dejar por aquí debajo también el enlace, porque yo también he usado esa herramienta y me parece alucinante. Primero porque eso, no te pide datos, no te pide ningún tipo de información sobre tu persona, sobre quién eres, nada de nada, ni dónde estás, ni nada. Y hay otra gente metida en ese grupo. Tú también puedes crear una oferta de compra o de venta de bitcoins. Entonces, cuando tú ves la oferta que te interesa, porque tiene la cantidad que quieres comprar o vender y la divisa que quieres, porque hay de todo. En este caso, ellos tenían, Forte tenía para comprar con pesos cubanos, pero yo compro con euros, hay también en dólares, hay en, no sé, de todo. Es que hay de todas las divisas en el general. Entonces, tú cuando quieres, eliges la opción que te apetece, te ponen en contacto con la persona que compra o vende, y quien tiene los bitcoins, los satoshis, envía bueno, a una especie al bot, a un contrato que se quedan en escrow, que se llama, básicamente se congelan esos satoshis. Mira, os lo está mostrando ahí fuerte. Eso se ven todas las ofertas que hay para comprar y para vender. Entonces, cuando has elegido cuál quieres, envías, en este caso se envían los satoshis, se quedan bloqueados, y cuando se envía el dinero, se desbloquean los satoshis. Tú envías el dinero, en este caso los pesos cubanos, y se desbloquean los satoshis y recibe los satoshis en tu wallet, y la otra persona pues ya ha recibido el dinero. Si por lo que sea no envías el dinero, pues los satoshis se vuelven a desbloquear para quien los había enviado en una primera instancia. En realidad, suena más complicado de lo que realmente es. O sea, es más difícil explicarlo que vivirlo. O sea, porque realmente es súper sencillo de utilizar. Y realmente si hay algún problema, que por ejemplo me enviaste el dinero y yo simplemente no quiero liberar los satoshis porque te quiero estafar, pues puedes abrir una disputa en la cual los administradores de esa comunidad específicamente pues atenderán esas disputas y decidirán. ¿Sí? Sí.
¿Me escuchas bien? Sí. Perfecto. Lo Venga. interesante de esto es que suponiendo que nosotros hagamos un negocio, tú me envíes el dinero y yo decida no liberar los satoshis, puedes abrir una disputa en el bot y los administradores específicamente de esta comunidad pues atenderán esa disputa, le pedirán pruebas a ambas partes y decidirán hacia qué parte pues van a liberar. Lo interesante yo creo que de esta comunidad, siendo yo creo que prácticamente una revolución en el intercambio de Bitcoin en Cuba, porque estamos hablando que no tienes que salir del ecosistema Bitcoin, con Lightning resuelves el problema. Y es que muchas personas al inicio yo creo que tal vez por desconocimiento, quiero pensar que por desconocimiento, decían, ¿cómo va a funcionar una comunidad sin KYC? ¿Cómo esta comunidad va a funcionar? No hay seguridad. Bueno, yo creo que sin hablar mucho, la comunidad lleva más de un año y han habido 0 estafas. Yo creo que eso va a la par con una excelente herramienta, con una excelente comunidad y con un excelente trabajo que están haciendo los administradores de la comunidad, que son Italion, Catria, Chainizo y Quemadera. Es decir, más de un año haciendo intercambios peer-to-peer de manera casi descentralizada, porque la centralización viene cuando el bot tiene esos SAT y los libera prácticamente al instante. Eso dura tal vez menos de 10 segundos. Y yo creo que es increíble. Es decir, estás cuidando tu privacidad mediante una herramienta segura, mediante una herramienta rápida. No sé, no sé qué más se puede pedir. Estamos hablando de fees sumamente pequeños, de fees que son menores de un 0.6%. Es decir, me parece genial, y de billetera a billetera prácticamente. Claro, y es algo que no hemos dicho, pero es desde la aplicación de Telegram. O sea, cualquier persona que tenga Telegram sin tener que entrar a otra página web distinta, sin registrarse en ningún sitio, nada. O sea, es directamente un grupo dentro de Telegram que tiene un bot automatizado. Ya está. Súper simple. Exactamente. Lo interesante es que, por ejemplo, ¿por qué no una página web? Porque las páginas web pueden ser censurables, pero es más difícil que te censuren directamente ya toda una red social. Que no es difícil, que no es imposible, pero es más difícil, es más complicado. Entonces, de ahí el deseo de hacerlo por Telegram y de ahí también el deseo de próximamente sacar una versión o un nuevo proyecto que está basado en este bot, que es Monstruo, que va a funcionar a través del protocolo de Nostr. Que ahí sí, es decir, supongamos que el día de mañana Telegram censura el bot, pues bueno, ya Nostr es muy difícil o prácticamente imposible censurar cualquier proyecto. O sea, básicamente porque Telegram sí que está centralizado, pero Nostr es descentralizado, entonces tú no puedes parar algo que está de forma descentralizada como sería en Nostr. Esto, si quieres, cuando esté funcionando, haremos otro, haremos otro podcast para hablar de esto. Pero bueno, ya llevamos un ratito y me gustaría entrar en lo que es Cuba Bitcoin, en lo que ha supuesto vuestro nacimiento y también si puedes enlazarlo con el primer meetup que hubo en todo Cuba, o sea, en todo el país, porque queramos o no, la primera quedada, la primera concentración que hubo para saber sobre Bitcoin, para aprender sobre Bitcoin, para que la gente, para una mini comunidad de Bitcoin, ha sido en el 2023. O sea, es una locura eso. Después de tantos años que la primera vez que se une gente en Cuba han pasado casi 15 años desde el nacimiento de Bitcoin. Y Bueno, yo además creo con que la ayuda de extranjeros también, ¿no? Yo creo que el caso de Cuba es un caso de estudio interesante porque imagínate vivir una burbuja, es decir, imagínate un país donde no tienes acceso a internet y que de momento se rompe esa burbuja, alguien eh, pinche esa burbuja que es internet y el cubano empieza a tener internet. Nosotros ni somos los primeros, o sea, la comunidad Cuba Bitcoin y los administradores de esta comunidad, ni son los primeros en usar Bitcoin en Cuba, ni mucho menos, ni somos los primeros de hablar sobre Bitcoin en Cuba, pero sí considero que la comunidad sí es la primera comunidad educativa only Bitcoin en Cuba. Había
personas anteriormente que habían hecho otras comunidades, pero era más sobre el ambiente cripto, no para nada only Bitcoin. Y muchas veces cuando se trataba de Bitcoin, se trataba solamente de este activo especulativo, del precio, de que si sube, de que si baja. Y por supuesto, con respecto a las comunidades de traders de Cuba, pues admiración y respeto hacia ellos, pero solamente se quedaban en esta parte de la característica del activo, que era el precio. Nosotros, pues, indagamos un poco más, o yo creo que mucho más con respecto a Bitcoin. Y la comunidad Cuba Bitcoin surge a partir de la comunidad Cuba LNP2P. La comunidad Cuba LNP2P empieza a crecer y yo creo que la gente tenía mucho interés en no solamente cambiar Bitcoin, comprar y vender Bitcoin, sino entender en profundidad de qué estamos hablando, de qué se trata esta tecnología, esta revolución. Pues a partir de ahí surge la comunidad Cuba Bitcoin, surge a partir de Cuba LNP2P como una comunidad educativa, es decir, vamos a dejar la comunidad Cuba LNP2P solamente para dar soporte al bot, para dar solamente a la comunidad cubana soporte a la comunidad cubana de intercambio, y vamos a crear Cuba Bitcoin como una comunidad educativa. Nosotros empezamos a hacer Cuba Bitcoin, pues empezamos a hacer Meetup de manera online, donde, por ejemplo, nosotros decíamos, hoy vamos a hablar sobre por qué Bitcoin es un Ponzi, algunas características, hoy vamos a hablar de la CBDC, hoy vamos a hablar de firmas digitales, y por ejemplo, elegíamos un sobre el que íbamos a hablar, sobre el que íbamos a educar. Los administradores nos estudiábamos ese tema, las personas se unían al space y a partir de ahí aprendían, además de los debates que surgían en la comunidad Cuba Bitcoin. Pues da la suerte de que nos enteramos de la llegada de Paco y de Paco de la India. Pueden buscar su canal de YouTube de Room with Bitcoin y También lo de voy a John dejar aquí en Nakamoto. la descripción. Perfecto. De Y los dos, también dejar de Nakamoto y de Paco, que son unos cracks. Además, hicieron sí. también un documental donde podéis ver también a Forte, que es excepcional. O sea, son 20 minutos de puro oro. Y entonces, bueno, pues nos enteramos de la llegada de Paco y de Joe, y prácticamente en 2 semanas, corriendo mucho, sin tener noche, ni tener día, ni tener tiempo, ni tener vida, pues logramos hacer el primer Meetup. Ojo, no es el primer Meetup de criptomonedas en Cuba, no es el primer Meetup de criptos en Cuba. Antes habían habido otros Meetup y otros espacios de intercambio, pero este sí es el primer Meetup Only Bitcoin de Cuba, del cual pues también yo creo que nos llevamos algunas incomprensiones por parte de algunas comunidades cubanas de criptomonedas, pero bueno, es decir, cada cual tiene la libertad de defender lo que desee en su propio espacio. Nosotros defendemos Only Bitcoin y entendemos que Bitcoin realmente viene siendo el cambio que se necesita, y viene siendo la tecnología que se necesita. Sale este primer Meetup cubano, Only Bitcoin. Después Joe saca el documental, que si puedes también ponlo por acá en los comentarios. Y bueno, después se sigue haciendo un trabajo y estábamos preparando el espacio, porque Cuba Bitcoin justamente, y nos llena de alegría esto de que no solamente el conocimiento esté centralizado en pocas personas. Conocimiento que no se comparte es conocimiento inservible. Prácticamente el conocimiento tiene valor cuando se comparte y cuando le aporta valor a otras personas y cuando le aporta poder. Entonces Cuba Bitcoin sirvió de puente para que proyectos tan buenos y tan educativos, a los cuales nosotros le debemos muchísimo, como la librería de Satoshi, entrara a Cuba y los cubanos pudieran obtener becas, lo cual nosotros le agradecemos muchísimo, le tenemos muchísimo cariño. Por ejemplo, a miembros como Dulce Villarreal, que es la directora de este proyecto, y si me pongo a contar de los profesores, pues bueno, aquí no vamos a tener tiempo para ello, pero le agradecemos muchísimo porque se acercaron a la comunidad cubana, se acercaron a Cuba Bitcoin, tenemos beca para cubanos, y estos cursos que sí son de pago, pero para el caso de los cubanos, por entender la situación en la que vivíamos y por entender cuánto realmente costaba un curso de esto para un cubano, pues mira,
todos los cubanos que hemos pasado por la librería de Satoshi, hemos tenido cursos 100% gratis, 100% libres, 100%, o sea, costo cero. Y esto es excelente, justamente para ayudar en la adopción de Bitcoin en Cuba. El detalle es que los cursos de la librería, que son muy buenos, que es una universidad Bitcoiner, y a todos los Bitcoiners que nos van a escuchar, pues les recomiendo que se acerquen a la librería y que lo pasen. Pero el detalle de los cursos de la librería es que eran cursos técnicos. Y si un cubano que sabe poco de criptomonedas o que no entiende o que es la primera vez y el primer acercamiento pasa un curso de la librería como un máster en Bitcoin que tiene un nivel excelente, pues podía ser que se asustara y dijera, ay, Bitcoin, qué feo, qué susto, qué miedo. Entonces, justamente queríamos buscar una manera para tener un curso que fuera al nivel, a un nivel básico. Para mí no significa necesariamente fácil, pero es un curso que pudiera llegar más fácilmente a personas que no tenían un conocimiento técnico previo, ya sea emprendedores cubanos, ya sea universitarios, ya sea personas que estuvieran interesadas con entender, ya sea de criptomonedas, ya sea de Bitcoin. Y por ello, pues bueno, tuvimos la oportunidad, nos pusimos en contacto con el programa MyFair Bitcoin, con los directores del programa MyFair Bitcoin, y se logra llevar el programa MyFair Bitcoin a Cuba, se logra traer el programa MyFair Bitcoin a Cuba, donde inicialmente hubieron 22 alumnos, de los cuales de esos 22 alumnos hubo 19 graduados. Y lo bonito del programa MyFair Bitcoin es que tiene un programa base, pero un programa base que cada comunidad lo adapta a sus necesidades, a sus realidades y también al conocimiento de los profesores. Entonces teníamos ese programa base, por supuesto le añadimos otras cosas como por ejemplo una clase específicamente donde se explicó Lightning Network, donde se explicó el funcionamiento del bot, otra clase específica para que los alumnos pudieran entender un poco mejor lo que son las curvas elípticas, otra clase sobre privacidad, sobre por qué no KYC o no KYC, como también le decimos en Cuba. Entonces, yo creo que fue un programa que cumplió el objetivo para que el cubano que no tenía ese conocimiento técnico, pues le fuera más fácil acercar a Bitcoin. Yo creo, o sea, más fácil llegar a Bitcoin y entenderlo. Y yo creo que la meta es justamente que muchos más cubanos pasen el curso MyFair Bitcoin. Ahora mismo nosotros estamos prácticamente enseñando, estamos preparando profesores, pero la idea no solamente es que 2 o 3 personas en Cuba enseñen sobre Bitcoin, sino es la idea de preparar personas, de que las personas entiendan bien filosóficamente, técnicamente Bitcoin y después de su conocimiento pues lo puedan compartir. No solamente centralizar la educación en 2 o 3 personas, sino llevar la educación a todos y llevar la educación a todo el país. Por allá por Adopting Bitcoin teníamos la estrategia que yo creo que es más que números. Yo creo que es una meta importante y que el cambio se va a ver. Y yo creo que es mucho más que números, pero a las personas les gusta saber de números, les gusta saber de cifras. Entonces, una meta que nos queda grandísima, pero que yo sé que de cierta manera y de alguna manera lo vamos a lograr, es que 100,000 cubanos puedan pasar cursos básicos de Bitcoin y que 10,000 cubanos puedan pasar cursos especializados de Bitcoin. Yo creo que en base de la educación directamente se va a ver un cambio positivo para todos. My First Bitcoin nace en El Salvador, correcto, y que es al final es mi primer Bitcoin. ¿Y cómo os aliáis? ¿Cómo llega mi primer Bitcoin a Cuba? Mi primer Bitcoin a Cuba, nosotros tenemos que agradecerle a Marce, ya que fue la que nos puso en contacto directamente con John y Adam. Tuvimos un acercamiento, una reunión con John y Adam. Ellos nos explicaron sobre el programa, nos explicaron las ideas, las maneras, un poco la política que tenía el programa. Nosotros empezamos también a estudiarnos el programa. Tuve conversaciones con Dalia Platt, que es una de las encargadas de crear las ediciones anteriores de MyFair Bitcoin, que bueno, ya hoy nos sigue directamente en el equipo de MyFair Bitcoin. Y a partir de algunas ideas que ellos nos dieron, más otros ejercicios
con metodología para que los estudiantes pudieran comprender mejor, más otros conocimientos que se le aportaron al programa MyFair Bitcoin, conocimientos previos que nosotros traíamos al haber estudiado por nuestra cuenta, o conocimientos previos adquiridos a través de los fantásticos cursos y el equipo de la librería de Satoshi. Pues yo creo que eso fue lo que, como se amoldó el programa en Cuba. Lanzamos un formulario en Twitter y en Telegram, donde el que quisiera podía llenarlo, podía acceder. No teníamos prácticamente nosotros ningún requisito previo. No más que le hicimos algunas preguntas de cómo piensas compartir esta información, cómo te gustaría, y bueno, realmente teníamos prácticamente para llenar de 3 a 4 aulas. Hicimos una selección de 22 estudiantes, bueno, y aquí sale el programa MyFair Bitcoin. Que ojo, específicamente en el caso de Cuba, yo creo que hay yo creo que hay mucha desinformación, o creo que a muchos no les queda claro, y nosotros dejamos completamente claro mientras dábamos las clases. Los profesores que en esta edición, los profesores fuimos Catria y Forte, que soy yo, pues no recibimos ninguna remuneración, no recibimos ningún salario por dar estas clases. Fueron 100% gratis, es decir, estás comprometido con una idea y, como decimos los cubanos, para adelante. Nosotros no recibimos ninguna remuneración por este curso y fue un trabajo que muchas veces no se entiende. Yo creo que el trabajo del magisterio muchas veces es incomprendido, y fue un trabajo bastante duro. Es decir, nosotros preparando materiales, preparando diapositivas, muchas veces llegamos a las 5 de la mañana preparando esos materiales, y sale a las 8 de la mañana para las clases, para que estés dando clases a las 10 de la mañana, ¿no? Es decir, eran sacrificios fuertes que realmente nosotros entendíamos que eran necesarios. O sea, Cuba Bitcoin y Bitcoin Cuba va a haber una adopción, pero bueno, la adopción no se va a hacer sola, hay que hacer y logramos esa primera graduación de MyFair Bitcoin en Cuba, que yo creo que lo primero siempre es lo más difícil. Yo creo que se rompió el hielo, y creo que las próximas no es que van a ser fáciles, pero sí va a haber un análisis previo, va a haber una experiencia previa, que yo creo que nosotros y los profesores después que vengan, pues se pueden apoyar de esto, y todo va a ir muchísimo más fluido. Has hablado de mi primer Bitcoin, también hemos hablado de El Salvador en ese sentido, de la adopción en Cuba, Adopting Bitcoin. ¿Cómo viviste Adopting Bitcoin en El Salvador? Cuéntame, o sea, tu experiencia, más allá de lo que fuera el evento, o sea, quiero saber cómo lo viviste tú desde que dices, wow, parece ser que sí que tengo un vuelo, que puedo volar fuera de mi país. Llego allí a un país que no conozco, de repente empiezo a ver a gente que solo nos habíamos visto por internet, que no nos conocíamos en persona y incluso, que esto no lo hemos dicho hasta ahora, llevaste regalos para todos. O sea, yo no te conocía en persona y de repente me diste unos regalos con un puro que nosotros le llamamos, vosotros le llamáis cigarrillos, ¿no? Una camiseta de Bitcoin Cuba, de Cuba Bitcoin. Bueno, yo me quedé asombrado de que tenías además muchos regalos para mucha gente. Incluso me llevé un regalo para Lunaticoin a Buenos Aires, que cruzó, vamos, medio planeta para llegar desde Cuba a Argentina. ¿Cómo fue esa experiencia? No te voy a contar que el día 31 de octubre, porque mi vuelo fue el 5 de noviembre, el día 31 de octubre era que me otorgaban la visa. Y yo decía, bueno, hasta que no me otorguen la visa no me lo creo. Después me otorgaron la visa y seguí sin creérmelo, y me monté en el avión y llegué a El Salvador y tampoco me lo creía. Así que prácticamente estaba muy contento, estaba muy... Pues, ¿qué te voy a decir? Adopting Bitcoin fue una experiencia muy bonita, muy educativa, y yo creo que muy fuerte también.
Y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero yo creo que solamente tener la posibilidad de interactuar con personas a la que admiras, de conocer proyectos a los que, de los cuales también has tenido inspiración, yo creo que es algo muy valioso. Y yo creo que solamente esa charla, solamente ese apretón de mano, solamente ese abrazo, ese beso y ese calor humano y, y el poder decirle, ¿cuándo vas a Cuba? Quiero que vayas a Cuba. Y saber de muchas personas que dicen, mira, me lo estaba pensando, pero ahora por tu invitación, pues sí, quiero ir. Y saber que esas personas que tienen un proof of work tremendo y que tienen una experiencia tremenda y un conocimiento tremendo, pues vendrán a Cuba y compartirán con cubanos y dejarán el know-how en Cuba, pues yo creo que eso no tiene precio. Yo Igual soy que uno yo de creo ellos, que... Fuerte, yo Sí, voy a ir 100%. eso yo le llamo efecto Bitcoin, el efecto Bitcoin. Y yo creo que tener la experiencia, por ejemplo, de conocer proyectos y de conocer trabajos que están haciendo personas increíbles como Bitcoin Berlín, que están construyendo una economía circular tremenda, inspirarte y ver lo que puede hacer Bitcoin Beach y cómo se vive en el Zonte y el cambio que ha dado Bitcoin en el Zonte, de saber y de arte. Ayer yo estábamos hablando, voy a hacer un poco voy a saltarme un poco de la privacidad de nuestro chat, y ayer me estabas comentando que habías entrevistado a Valentín, que Valentín es una de las personas que está llevando el proyecto de Motis Perú. Valentín, una persona que nace en un lugar de Europa, que en algún momento fue comunista y vivió todo esto del muro de Berlín. Y Valentín fue una de las pocas personas que realmente cuando yo pude hablar con ella, Valentín me entendía. Y él me decía, en mi país pasaba esto, y yo decía, caramba, eso también pasa en Cuba. Y yo creo que inspirarte y, y entender y ver muchas ideas, como por ejemplo, yo veía a Bitcoin, yo decía, caramba, y te lo comentaba ayer, yo decía, caramba, Bitcoin para una persona de clase media baja puede ser ese cambio, puede ser esa libertad, con sacrificio, con mucha fuerza, con muchas dificultades, puede ser, pero realmente puede ser ese cambio. Sin embargo, yo decía, ¿cómo llegar a esas personas? Y bueno, yo, o sea, Bitcoin puede ser esa libertad, esa diferencia, ese cambio, y yo lo veía como para una persona de clase media baja. Yo me preguntaba y tenía la incógnita, ¿cómo se puede llegar a esas personas de clase baja, a esas personas que son muy pobres? Porque Bitcoin es un mejor dinero que el dinero que nosotros usamos, que el dinero fiat, y díselo a un cubano que ha tenido tanta devaluación en tan poco tiempo y seguimos. Somos continuidad. Es una frase cubana, somos continuidad, y yo creo que eso era que se referían a la inflación que vamos a tener. Y entonces, ¿cómo Bitcoin puede ser esa herramienta de cambio? Pero solamente yo la veía en personas de clase media baja. No veía, no podía ver y no tenía un ejemplo para ver cómo Bitcoin podía cambiar a esas personas de clase baja. Y yo creo que hablar con Valentín y hablar con muchísimas personas, que después las vamos a tocar, pero yo creo que hablar con Valentín fue muy inspirador. Muchas veces yo le decía ciertas situaciones y Valentín me dice, me diste jaque mate, no sé cómo puedes resolver ese problema, pero sí creo que fue muy inspirador, fue muy motivador también entender que hay realidades en Latinoamérica muy fuertes, y también robarme muchísimas ideas de que él las lleva en su realidad y que se pueden llevar a nuestra manera, llevar en Cuba y lograr cambios. Y por fin pude ver, por fin pude resolver aquel problema que tenía de que cómo Bitcoin puede cambiar para esas personas de clase baja. Bueno, hoy Motis Perú es una realidad de cómo Bitcoin puede cambiar socialmente a nivel profundo,
nivel profundo y a un nivel muy bonito la realidad de muchas personas. Entonces yo creo que Bitcoin tiene muchísimo que aportarle a Cuba, igual que opino que Cuba tiene muchísimo y los cubanos tienen muchísimo que aportarle y que enriquecer a Bitcoin. También fue bonito compartir espacio, compartir conversaciones con, por ejemplo, con Ricky de Bitcoin Ley, muy inspirador, muy, o sea, me dio muchísimos consejos, también me hizo ver que ningún principio y ningún inicio es fácil, porque Cuba Bitcoin es un proyecto que están haciendo. Cuba Bitcoin ahora mismo es un bebé que se tiene que ir desarrollando y mediante el desarrollo muchas personas entrarán al proyecto, otras saldrán, pero lo importante no es el nombre, lo importante no son las personas. Satoshi realmente no es importante. Lo importante es el cambio que puede producir y el futuro que puede crear en mi país. Entonces, Adopting Bitcoin pues fue una experiencia maravillosa, compartir lo que se está haciendo en Cuba, apropiarte de muchas ideas, compartir con personas y tener ese contacto físico, yo creo que es algo que no tiene precio. Qué bueno, fuerte. Joder, qué bonito. Vale, ya que has nombrado tanto a Valentín, también voy a poner aquí debajo el podcast con Valentín, que fue buenísimo. O sea, me contó un montón de cosas súper interesantes sobre Perú y sobre lo que están haciendo. Es alucinante también, ¿eh? La fuerza que Voy, tiene Valentín y la energía que le pone a todo esto que está construyendo. voy a darle un spoiler a los que no conocen a Valentín. Bueno, Valentín, olvídense, él no es humano, él es una persona de otro, o sea, él tiene un cuerpo humano, pero para mí es un ser de otro planeta, está en otra galaxia, está en otra dimensión. Realmente lo admiro muchísimo. Pues sí, el rumano convertido en latino o no sé cómo, en hispano o no sé cómo llamarlo. Oye, Forte, no sé si quieres comentar alguna cosa, pero yo tengo una pregunta más y luego te dejo también que comentes lo que te apetezca, pero sí me gustaría que contaras la anécdota que me contaste cuando escribiste en Twitter y las consecuencias que ha tenido tanto el documental, el documental del que estábamos hablando antes con Joe Nakamoto y con Paco, pues yo le decía, oye, pero claro, Cuba se habrá enterado de esto, te ha visto la cara, sabe cosas de las que estás contando y demás sobre la realidad de Cuba. ¿Cómo es todo eso? O sea, porque a mí me parece casi surrealista, parece como de una película de ciencia ficción, de, oye, que no puedas decir lo que quieras en un país me parece muy, muy loco. Entonces, cuéntame eso de Twitter y lo que ha pasado. Una pregunta difícil, realmente. Eh, uf, una pregunta difícil, Adrián. Vamos a ver cómo la trabajamos. Si quieres esta parte de cómo la trabajamos y eso la puedes cortar. Más bien, de la parte de Twitter, de qué querías saber o de qué íbamos a la pregunta Bueno, a lo del mejor no lo documental? puedes decir. No sé si a lo mejor no lo puedes decir. Sí, pues fíjate, pues si no lo puedes decir, también es algo a tener en cuenta. O sea, decir que tú ahora no puedas decir lo que te apetezca, es también no sé, a mí me parece muy loco. Pero bueno, es un tema que no puedes contar, básicamente, ¿no? Exacto. Detrás de Vale, cámara, pues lo detrás de dejamos, cámara, sí te puedo contar un poco, pero así lo adelante dejamos todavía, ahí. todavía. A mí me gusta, sí, a mí me gusta mucho que me contaras estas cosas. Sé que no se pueden a lo mejor grabar y demás, pero es increíble. La verdad que yo por eso también tengo tantas ganas de ir a Cuba para ver esa realidad físicamente y descubrir pues todo lo que no se puede contar en el exterior, pero que en realidad sí que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues
Ha sido un placer, Forte. No sé si quieres las últimas palabras y también dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir, cómo pueden saber más sobre Cuba Bitcoin, cómo pueden ayudaros, cómo pueden incluso donaros, cómo pueden apoyar a todo este movimiento que estás creando tú y los tuyos. Bueno, yo creo que lo primero es que eh, Bitcoin va a estar en Cuba, va a estar más presente. Yo creo que a medida que pase el tiempo, Bitcoin va a ser un actor fundamental sí o sí, por todas las libertades que nos otorga, por todos los beneficios que nos trae. Y yo creo que la bitcoinización en Cuba es un proceso que sí va a venir, que es un proceso que no se puede detener. Y yo creo que el problema no es si sí o si no, yo creo que bitcoinización en Cuba sí la hay, la va a haber y va a existir. Ahora mismo la hay, no a un nivel, no al nivel que se desea ni al nivel que se quiere, pero sí sé que poco a poco la bitcoinización en Cuba va a llegar. Yo sé que el cubano, inteligentemente, porque el cubano, eh, yo considero que es una persona talentosa, inteligente y que ante todos los problemas que tiene, siempre busca la manera para salir adelante. Y creo que al tener una herramienta tan poderosa como Bitcoin y al entenderla, que me parece que es fundamental, por eso el trabajo educativo me parece que no va a haber una economía circular y no va a haber una bitcoinización en Cuba, sino un trabajo educativo previo. Es decir, para mí me parece que educación tiene que ir primero y después todo lo demás. Y yo creo que bitcoinización en Cuba sí o sí. El problema no es si sí o si no, para mí es sí, sino el problema es cuándo. Entonces yo creo que para ese cuándo hay que trabajar y no solamente eh, 3 o 4 gatos, sino yo creo que con la ayuda de todos ese momento tan ansiado va a llegar. Entonces, ¿de qué manera pues nos pueden ayudar? Hay muchísimas maneras. Simplemente conseguirnos en nuestras redes sociales ya es una ayuda. Puedes seguir en la red Cuba-Bitcoin en X. Te puedes unir a la comunidad Cuba-Bitcoin en Telegram y nos puedes en esta comunidad dar el know-how, ayudarnos con conocimientos que tengas, con ideas, experiencias que tengas de otras regiones, porque lo bonito de Bitcoin es que Bitcoin se adapta a cada medio y a cada país. Entonces, yo creo que seguirnos en nuestras redes sociales, unirte a la comunidad, compartir con cubanos. Si tienes un trabajo, si tienes una empresa donde puedas ofrecer un trabajo remoto y sabes que hay cierto cubano con cierta capacidad, pues mira, también nos ayudaría muchísimo que ese cubano le dieras ese empleo y bueno, pues también que le pagaras en Bitcoin. Eso sería un cambio porque estarías ayudando a una familia, estarías ayudando a una familia cubana y quién sabe si hasta cambiar la calidad de esas personas. Otra manera también pudiera ser apoyarnos con donaciones, ya que somos una comunidad educativa de la cual en los meetups, en los cursos que damos, pues muchas veces es contando ahí los satoshi para, para lograr, ¿no? Ya sea imprimir libros, ya sea imprimir t-shirt, ya sea lograr cierto snack, cierta merienda para los invitados de los espacios. Entonces también nos puedes ayudar yendo a nuestras redes sociales o simplemente regalándonos algunos ads en bitcoincuba.getalbi.com. Algunos nos han dicho, hagan campañas en Heiser Fund y nos encantaría hacer campañas en Heiser Fund, pero no podemos usar esa plataforma ni en Cuba, ni desde Cuba, ni no puede haber una campaña que diga Cuba. Entonces, esas son las vías que nosotros podemos o tenemos para recibir donaciones hasta ahora. Ojalá que el día de mañana cambie, pero bueno, justamente mañana estamos haciendo esta entrevista y mañana 25 de noviembre pues tendríamos el tercer Meetup presencial en Cuba donde bueno, va a venir un amigo, nuestro amigo Lucas que conocimos en El Salvador. También le hice una invitación a Cuba y bueno, y yo creo que fue el más rápido, el más veloz, está igual que Lightning.
y vino a Cuba y mañana justamente va a dar una conferencia, un taller sobre tarjetas NFC, que yo creo que es una herramienta increíble para aquellas personas que ni siquiera tengan dinero para, por ejemplo, tener un teléfono, porque hay personas que simplemente un teléfono que valga 200, $300, eso significa un año o 2 años de trabajo sin comer. Estamos hablando no de ahorro, sin comer. Y me parece que las tarjetas NFC es esa manera, que es verdad que muchas de ellas son, yo creo que la gran mayoría, son custodial, no tienes el control de tus fondos, pero sí creo que es una vía, no la deseada, pero sí creo que es una vía para que las personas puedan ahorrar un dinero mejor, aún teniendo limitaciones. Entonces yo creo que eso es lo bonito. Dependiendo del país, dependiendo de la región, pues Bitcoin y las comunidades van buscando soluciones a sus problemas. Y me parece que Bitcoin es esa libertad de que tienes de no censura, de no importa de dónde, no importa tu raza, no importa tu religión, no importa, Bitcoin nos acepta a todos. También hay que saber que las reglas vienen de cada nodo y cada nodo decide cuál transacciones puedes verificar o no, o cuál transacciones replicar o no. Así que una transacción que tenga más de 21 millones de Bitcoin, pues simplemente no la replicará. Entonces yo creo que lo más importante para que la comunidad de Bitcoin crezca es la ayuda de todos, es el respeto, también por lo que están haciendo un proof of work y por lo que están exponiéndose sin saber realmente el día de mañana las consecuencias que pueden tener, porque ahora mismo pueden ser unas consecuencias que realmente para nosotros son inciertas. ¿Cómo se lo puede tomar el gobierno? ¿Bien o mal? De todas maneras, yo sí tengo el precepto de que yo creo que hay miedo, yo creo que hay ignorancia con respecto al tema de Bitcoin del sector estatal hasta el sector popular. Bitcoin es el dinero de los ladrones, de las personas que venden drogas, de las personas que están lavando dinero. Y yo creo que ante estas ideas, esas mismas cosas están pasando y han pasado por muchos años con el dinero tradicional, el dinero fiat. Y yo prefiero pensar, y yo prefiero entender, y prefiero el día de mañana enterarme de que a un niño cubano, a un paciente de cáncer, se le pudo comprar esa medicina que no se podía comprar con tarjetas de crédito, ni Visa, ni Mastercard, porque no había acceso a los bancos o había cierta censura con esos bancos. Y prefiero saber que a ese niño, que a ese paciente, se le compra ese medicamento utilizando Bitcoin, porque Bitcoin sí llega a donde el sistema bancario tradicional no llega, a estarme preocupando por cosas que día a día pasan con el dinero fiat tradicional. Entonces yo creo que Bitcoin tiene muchísimo más que aportar que todos los miedos y todas las mierdas que pudiéramos pensar sobre este. Entonces yo creo que, disculpa la palabra, que es un cambio, que es una revolución que nosotros no hemos visto, es una revolución pacífica, una revolución tecnológica, es una revolución de pensamiento, porque tú no cambias a Bitcoin, Bitcoin te cambia a ti. Simplemente creo que Bitcoin es libertad. Muchísimas gracias, Adrián, por este espacio. Estamos locos por poder leer Bitcoinismo y realmente te esperamos un día en Cuba y eres bienvenido. Todos los Bitcoiners del planeta. Muchísimas gracias por este espacio y por darle voz a la comunidad Cuba Bitcoin. Yo estoy súper agradecido de que estés aquí, Forte. La verdad que para mí también fue un antes y un después conocerte. No lo imaginaba así. O sea, pensaba que obviamente iba a ser pues agradable, pues nuevo y también pues descubrir al final a un nuevo Bitcoiner, que siempre es algo apasionante. Pero la verdad es que cuando me contaste tantas cosas, tu visión, tu forma de ver el mundo y tu forma de vivirlo, para mí fue relevante. O sea, me dejó bastante removido durante un tiempo y aún sigo dándole vueltas con muchas ganas de ir a Cuba. Sí que es verdad que te quiero hacer la última pregunta y es, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué va a hacer Forte y Bitcoin Cuba o Cuba Bitcoin para los próximos, no sé, para el próximo año? ¿O qué tienes en mente? Tenemos pensado para enero del 2024, queremos
queremos hacer el siguiente Meetup y este daría inicio. Fíjate que te estoy dando ya spoiler de lo que va a pasar en el próximo año. Tienes la primicia. En enero del 2024 queremos hacer un próximo Meetup. No sabemos todavía la fecha. Tal vez sea en la misma fecha del 28 de enero y se lo dedicaremos al héroe nacional de Cuba, José Martí. Que los que me estén escuchando y no sepan quién es José Martí, pues les recomiendo estudiar su obra, estudiar su vida. Muchos bitcoiners cubanos somos profundamente martianos y deseamos dedicarle este Meetup a nuestro héroe nacional que habló tantas cosas lindas y habló tanto de la libertad y le dedicó su vida y su obra a su patria. Queremos que este Meetup sea el inicio del próximo curso de My Fair Bitcoin en Cuba, el cual esta vez queremos que no solamente se haga en La Habana, sino queremos llegar a más provincias y a lo mejor tenemos, o es casi seguro que vamos a tener una nueva sede de debate, una nueva sede de aprendizaje de Bitcoin en Cuba en Santi Espíritu. Estamos trabajando en pos de esto. Y bueno, y a partir de ahí lo que pase en el siguiente año, no te lo puedo decir porque todavía lo estamos planeando y hay muchísimas cosas que vienen en el día a día y muchísimas cosas que salen. Prácticamente, pues mira, se da la oportunidad, vamos a aprovecharla. Así que yo lo que sí te lo puedo resumir como muchísimas ganas, muchísimo proof of work y muchísima educación. Lo otro vendrá después, pero a través del trabajo, a través del trabajo educativo y a través de la concientización de lo que es esta excelente herramienta, pues yo creo que el trabajo más pesado ya estaría hecho. Así que muchísimo proof of work, muchísima educación y esperemos también muchísimas visitas de muchos bitcoiners que nos den su experiencia y que nos comenten sus expectativas, que conozcan nuestra realidad cubana, esa realidad más allá de la mulata, el ron y la salsa y el tabaco, y que entiendan y bueno, y conectar. Yo creo que Bitcoin es un puente increíble y me falta muchísimo. Pues lo que sí pasará seguro es que me tendréis por allí hablando de bitcoinismo y orange pileando a cuantos más cubanos posibles. Un abrazo fuerte, muchas gracias por estar aquí, por tu ratito, por tu compartir, por tu experiencia y espero que podamos repetir muy pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos.